Extinción de las obligaciones en materia fiscal. Las obligaciones tributarias, tanto las sustantivas como las formales, pasan por un proceso de nacimiento, vigencia y extinción, y en este espacio te vamos a explicar cada una de ellas. El objetivo de este video es identificar de manera general la forma de extinción de las obligaciones fiscales que se presentan y que resultan ser las siguientes: el pago, la compensación, prescripción, caducidad y reducción. Vamos a hablar primeramente del pago, que esta es la forma más común de la extinción de las obligaciones, pues es simple y llanamente la entrega de las cantidades que se adeudan a la autoridad. Sin embargo, es importante conocer que aun y cuando se realiza el pago de la multa o de las obligaciones fiscales, no implica la conformidad, puesto que la interposición de un medio de defensa en tiempo demuestra precisamente la inconformidad. Ahora vamos con la compensación. La compensación se encuentra contemplada en el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación y dispone que los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración podrán optar por compensar tales cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por retención o por impuesto propio. Ahora bien, ¿qué es la prescripción? La prescripción en materia fiscal es la extinción de obligaciones que hubieran sido determinadas por la autoridad al haber transcurrido 5 años contados a partir del día siguiente en que pudo haber sido legalmente exigible por la autoridad el pago, sin que ésta hubiera requerido al contribuyente de las obligaciones omitidas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 del Código Fiscal. Entonces, tenemos que la prescripción fue prevista por el legislador como una sanción contra la autoridad por su inactividad, derivado de no ejercer sus facultades de hacer efectivo el cobro, obligaciones que hubieran sido determinadas a cargo del contribuyente. Una vez transcurrido el plazo de 5 años sin que la autoridad hubiera ejercido sus facultades de comprobación, se podrá realizar la solicitud de prescripción de los créditos fiscales a través de la propia autoridad o bien a través de medios de defensa cuando la autoridad, con posterioridad a la consumación de dicho plazo, hubiera realizado un acto de cobro, ya que la prescripción no está condicionada a que el contribuyente impugne las gestiones de cobro con posterioridad a la consumación del plazo referido. En este caso, el plazo para que opere la prescripción podrá interrumpirse con cada una de las gestiones de cobro que hubiera realizado la autoridad fiscal o notifique o haga saber el deudor o por el reconocimiento expreso o tácito respecto de la existencia del adeudo, debiendo reiniciarse el plazo nuevamente al cómputo de 5 años. El propio artículo 146 del Código Fiscal de la Federación dispone que el plazo para que se configure la prescripción, en ningún caso, incluyendo que éste se haya interrumpido, podrá exceder de 10 años contados a partir del día en que el crédito pudo haber sido legalmente exigido. En dicho plazo no se computarán los periodos en los que se encontraba suspendido cuando el contribuyente hubiera desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando hubiera señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal. La suspensión de plazo no corta el cómputo del plazo, solo lo detiene o difiere durante todo el tiempo en que se mantenga vigente la causal de suspensión. De modo que una vez que cesan los efectos de la suspensión, se puede continuar con el cómputo del plazo sin perder lo contabilizado antes, debiendo en su caso acreditar los extremos legales de cada uno de los supuestos, a saber, ya sean gestiones de cobro que cumplan con las formalidades esenciales que para todo acto marca el artículo 16 constitucional, o acreditar que en la especie se suspendió el plazo para que opere la prescripción, acreditando que el contribuyente hubiera desocupado su domicilio fiscal sin dar aviso a la autoridad. La caducidad, por su parte, en materia fiscal, se define como la pérdida del derecho por parte de la autoridad administrativa para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, determinar créditos o imponer sanciones. Esta extinción de facultades de la autoridad se encuentra contemplada en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación y opera en un plazo de 5 años a partir de la fecha en que se dio el supuesto de obligación o infracción, salvo el caso de 10 años cuando el contribuyente no hubiera presentado solicitud de inscripción al RFC, no lleve contabilidad o bien hubiera omitido la presentación de su declaración. Al igual que la prescripción, la caducidad debe cumplir con una serie de requisitos señalados en la ley
para que pueda determinar la misma, y dichos requisitos se encuentran, como ya lo comentamos, en el artículo 67. Este artículo señala en el cuarto párrafo de su fracción cuarta que el plazo establecido en dicho artículo para que opere la caducidad de facultades de la autoridad, determinar omisiones o imponer sanciones no está sujeto a interrupción y que solo se suspenderá cuando se ejerzan facultades de comprobación contenidas en los artículos 2, 3 y 4 del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación o cuando se imponga algún recurso administrativo o juicio. En el supuesto de interposición de algún recurso administrativo o juicio, la suspensión opera con la sola interposición del medio de defensa, es decir, con independencia de lo que resuelva el recurso administrativo o juicio, ello atendiendo la norma en comento no condiciona su actualización a lo que resuelva el órgano jurisdiccional. Por tal motivo, si la ley no distingue, no es dable hacerlo, y en consecuencia, lo que debe corroborarse en los casos en los que se alegue suspensión de plazo de caducidad respecto de las facultades legales de comprobación de las autoridades fiscales, será comprobar la existencia del medio de defensa y computar el término de 5 años, excluyendo el tiempo de suspensión que se haya generado por la interposición del recurso o juicio respectivo. Lo anterior, en virtud de que la suspensión implica que el periodo transcurrido antes de que acontezca el evento suspensor no pierde, sino se acumula al transcurrido una vez extinguido el señalado evento. Finalmente, la reducción es otra forma de extinguir las obligaciones que consiste en reducir hasta el 100% de la deuda respecto de multas por infracciones a disposiciones fiscales o aduaneras, o bien el porcentaje que determine para tal efecto la autoridad de conformidad con el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación y las reglas de carácter general contenidas en la resolución miscelánea fiscal vigente, ya que es una figura reconocida por el derecho fiscal sujeta a regulación especial en razón del interés público por derechos y obligaciones que regula. Al respecto, conviene destacar que el impuesto determinado en el ejercicio no será objeto de reducción y únicamente aplicará respecto de multas o infracciones. Y esto es todo por el video de hoy. Espero que hayan tenido un panorama general respecto de la extinción de las obligaciones. Les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales y los esperamos en el próximo video. Gracias.